Bien, estamos ya en el primero de los bloques de invitados que tenemos aquí en Fórum y vamos a comunicarnos de manera virtual, como hacemos en esta nueva etapa, con el senador nacional por el Frente Cívico y por el interbloque de Juntos por el Cambio, con Ernesto Martínez. Así es, lo saludamos. Ernesto, ¿cómo te va? Santiago, Andrés, te saludan. A ver, está muteado. Está muteado, Ernesto. Si le puede habilitar el micrófono, ahí porque lo vemos, pero no lo escuchamos. Ahora sí. Bueno, muy bien. Ahora sí, está. buenas noches. Un gusto de estar con ustedes en este prestigioso programa. Bien, gracias Ernesto. Bueno, la consulta, al menos al principio, tiene que ver con con cómo se interiorizaron ustedes junto a Luis Juez con la situación de la salud pública en Carlos Paz. ¿Qué pudieron ver al tomar contacto con los empleados de allí del Hospital Comercial Sayago? El mismo personal del Hospital Sayago se contactó con nosotros, después nosotros, desde luego, nos interiorizamos a través del concejal Oliva y de los representantes de nuestra fuerza política en la ciudad de Carlos Paz, con Walter Hipper específicamente, de qué se trataba el asunto y lo que nos estaban planteando, tanto los médicos como los auxiliares de la salud y el personal de enfermería del Hospital Sayago, y verdaderamente vimos una realidad alarmante. No solo en el sentido de la salud que Villa Carlos Paz se merece, sino también con un trato hacia el personal que entendemos absolutamente arbitrario y que no se condice con lo que un gobernante debe llevar adelante con aquellos a los cuales dirige, en este caso en la administración municipal. Salarios bajísimos, contratos de larga antigüedad no respetados, permanentes traslados de un lugar a otro dentro del mismo hospital, órdenes contradictorias, un clima de intranquilidad también que se vive, que es lo menos adecuado para llevar adelante la atención de la salud pública en una ciudad ya del tamaño de Villa Carlos Paz. Bueno, todo eso es absolutamente contradictorio con lo que nosotros pensamos y hemos llevado adelante en la Municipalidad de Córdoba en materia de salud. Ahí había que mantener el hospital de urgencia, el hospital infantil municipal, y nosotros nos permitimos que comience y se inaugure en la continuidad de nuestra gestión el Hospital Príncipe de Asturias para todos los barrios del sur de la ciudad, un hospital completo. Nunca pensamos cuánto personal íbamos a tener, cuánto había que pagarle, si había que disminuir, si había que contratar. No, eso fue una prioridad absoluta. Lo primero es la salud. No en el caso de Carlos Paz la educación, sí en el caso de la ciudad de Córdoba también la educación. La seguridad es provincial, que es otra de las prioridades, pero desde luego la municipalidad contribuye en cuanto puede, con cámaras y a su vez con sus inspectores municipales. Pero no entendemos una sociedad o un Estado que no cuide la salud de sus ciudadanos, de sus vecinos, como primera prioridad, que en definitiva o los mande a Córdoba o los lleve al hospital de referencia Domingo Funes, del Valle de Punillo. Tampoco esto puede ser. Una ciudad que yo entiendo que ya ronda entre 90 y 100.000 habitantes de manera constante, a su vez con el incremento en las respectivas temporadas, no puede dejar de tener una salud lo mejor posible. Y lo mínimo es que el personal de salud esté contenido, respetado, prestigiado y que actúe con libertad dentro de la profesión que ejerce. Bien, Martínez, también vinieron a Carlos Paz y tuvieron una reunión con Patricia Bullrich, quien estuvo el pasado fin de semana aquí presentando un libro. Esto en el marco de las negociaciones, porque también participó el diputado Luis Juez, para ver de qué manera van a conformar las listas pensando en las legislativas. Sé que usted me va a responder que es muy pronto señalar esto, pero es cierto también que comienza a conformarse, al menos las figuras que van a interpretar y llevar adelante estas listas, ¿no? Estimado, mire, todos los políticos que le contestan que es muy pronto, que no es momento para hablar de listas, de armados y demás, le están macaneando. Bien dicho. Eso es lo que se piensa en forma permanente, porque es la esencia de la política, el armado del poder y de cómo se va a expresar y cómo se va a representar. Ningún político deja de pensar un minuto en esas cosas, así que cuando le dicen eso no le crea absolutamente nada. Por supuesto que fuimos a hablar de eso, y en ese marco
recibimos garantías de ella como presidenta del PRO nacional y nosotros como un partido provincial de que todo se iba a dirimir en las PASO, que ya a esta altura parece que no hay manera de paralizarlas, bien sea que se trasladen un mes más o que se hagan en igual oportunidad. Y en ese marco, bueno, estamos todos habilitados desde luego a competir y a luchar por aquel posicionamiento que creemos posible o que atiende a lo que entendemos que es lógico, y en este caso la candidatura de Ley Juez a senador nacional. Bien. De ese peldaño no nos vamos a bajar porque entendemos que hoy es el que está en mejores condiciones, que sus últimos tiempos y su posición permanentemente intransigente hacia el cristinismo lo habilitan a llevar adelante la cabeza de esa boleta y por supuesto armar luego una lista con lo mejor de cada uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio en Córdoba. En este sentido, Ernesto, el juez ha sido claro y ha dicho que él quiere encabezar sí o sí, y en caso de que no haya una coincidencia previa, armarían ustedes una propia lista para competir en las PASO con una lista del Frente Cívico exclusivamente. ¿Esto sigue en pie? No, con una lista que encabece juez como senador Bien. y que contenga lo mejor del radicalismo y lo mejor del PRO. Eso es lo que acordamos con Patricia Bullrich el día sábado. Bien. Pero dentro de un no marco de existe paz. una posibilidad en el caso de que juez, digamos, no tenga el espacio que solicita de ir por afuera. Es que el mecanismo de las PASO Claro. inhabilita la posibilidad de dejar a alguien afuera. Si está dentro de la alianza, queda absolutamente autorizado a competir. Así es la ley. Sí, sí. Bien. No hay manera alguna. Solamente si se derogaran las PASO, que es algo conjetural, bueno, en tal caso volveríamos a sopesar la situación y a medir las cosas. Pero hoy por hoy, el que integra la alianza es una lista más que se dirime en esas PASO. Martínez, hoy se realizó una actividad en todo el país, aquí en Córdoba no fue la excepción, con la consigna Volvamos a la Escuela, para pedir la presencialidad en las aulas. ¿Ustedes creen que esto es lo indicado más allá de la situación epidemiológica del país? Mire, no somos expertos en eso, pero lo que anuncian las personas, no solo de la educación, sino de la medicina, de la psicología infantil y adolescente, es que la presencialidad y el contacto de los alumnos entre sí es lo más adecuado, es lo que viene tanto de Europa como de los países más avanzados, y en tal sentido, bueno, yo creo que hay que adecuarse a lo que nos aconsejan aquellos que han estudiado el tema. Y entonces las clases deben iniciarse, lo que se ve también, pero bueno, esto yo no soy médico ni mucho menos, pero lo que uno está viendo es que en las edades más jóvenes, tanto niños como adolescentes, que serían primario, secundario, o ya los estudiantes universitarios, el COVID sí se da, prácticamente es asintomático o pasa sin consecuencias. De manera tal que entendemos que no es que se ha perdido un año, sino que hay una enfermedad que no se conocía y aún sigue sin conocerse bien, ha llevado a una suspensión de las clases durante el pasado 2020, se intentó suplir vía telemática por Zoom y demás, pero no es lo mismo. Entonces este 2021 sí que sea presencial, aún dividiendo por mitades a los grados o a las divisiones en los colegios secundarios, pero sí que se haga, esa es nuestra idea. Martínez, ¿Macri sigue siendo el referente de la alianza de Juntos por el Cambio? Macri es un expresidente que tiene un mérito importante y suficiente. Era el hombre que en su momento podía concitar la unión de todas las voluntades como para formar una mayoría que le gana al cristinismo. Y eso lo logró, y lo logró con Macri a la cabeza. Y creo que nunca habrá que dejar de reconocérselo. En adelante, por supuesto, fue el presidente que transcurrió 4 años de su mandato sin irse antes, desde la época, desde 1928, desde el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, que eso no ocurría. También es otro mérito de Macri, aún con todas las dificultades económicas que sobrevivieron en los 2 últimos años de su mandato y que son por todos conocidas y que son inocultables. Es decir, frente a la crítica fundada y justa que se le puede hacer de los déficits en materia económica
que tuvo su gobierno, especialmente al final, está a su vez el superávit de toda una actuación política que creo que privilegió la libertad y que fue equitativa con toda la ciudadanía argentina. Bueno, y en ese sentido, en algún momento eso será reconocido y nosotros hoy mismo lo recordamos. Martínez, el macrismo no pudo solucionar la inflación que venía incrementándose con el último gobierno de Cristina. No solo que no pudo, sino que se incrementó. Este gobierno parece no poder frenarla del todo tampoco, la inflación sigue. ¿Cómo se termina con esta situación que se come día a día el salario de los trabajadores argentinos, que está atado un poco a la devaluación de la moneda, al dólar, pero que realmente hoy afecta la canasta diaria y que además lleva una inestabilidad que la gente realmente ni siquiera entiende si está cobrando mucho o poco, si las cosas están caras, digamos. Genera una inestabilidad emocional, diría yo también, que es nociva para toda la población. ¿Cómo hacemos para frenar esto? Mire, creo que su pregunta es la clave de la política argentina. La gente no está cobrando poco, está cobrando sumas ínfimas en relación a lo que tiene que pagar las cosas simplemente para sobrevivir, nada más que eso. Ahora bien, este no es un problema de Macri, ni de Alberto, ni de Cristina, esto es una cuestión que viene en la Argentina por lo menos de 50 años atrás, desde que yo tengo uso de razón, he vivido en este marco. Y debemos preguntarnos qué pasa. Si en Uruguay la inflación es del 8% anual, si en Brasil es el 5%, si en Paraguay es el 3%, si en Bolivia es el 6%, si en Perú es el 2% y si en Chile es el 3%, bueno, alguna cosa estamos haciendo mal nosotros. Y no aferrarse, porque es absolutamente falso, ni a teorías monetaristas de que la emisión ilimitada de dinero provoca la inflación, ni tampoco a que atar a los precios internacionales los alimentos también de consumo interno los hacen subir. Todo eso también no se condice con la realidad y genera esto que usted señaló con absoluta precisión, la inestabilidad emocional de la población. La suya, la de su familia, y la mía, y la de mi familia, y la de todo el pueblo en general. ¿Cómo yo creo que esto se termina? Cuando el esclarecimiento de la dirigencia permita llegar a una estabilidad que es de certidumbre con muchos años para adelante, por lo menos 20, por decirle, para ponernos de acuerdo en grandes líneas. En este momento existe, a ver si se entiende, un empate estratégico donde el sector que gobierna y que ganó muy bien la elección tiene políticas de los años 50, para así decirlo, por lo menos de los años 50, políticas inaplicadas ya en cualquier lugar del mundo. Y el sector que se fue del gobierno y que quiso emprender cambios estructurales, no lo logró hacer porque tenía fuertes resistencias en el sentido de no dejarlo avanzar. Porque a su vez las resistencias significaban más votos. Se vio en diciembre del 2017, donde luego de ganar la elección legislativa prácticamente se planteaba destruir el Congreso de la Nación a piedrazos con la reforma de una ley jubilatoria que era mejor y mucho mejor que la que se hizo ahora. Pero volviendo a ese tema, mientras no nos pongamos de acuerdo, las grandes fuerzas políticas, es decir, las que tienen posibilidad de acceso al gobierno, en lineamientos que no tienen nada que ver con políticas económicas que no funcionan en ningún lado del mundo. No hablemos de China ni de Rusia, donde ahí hay, por supuesto, un capitalismo salvaje, sino solo son repetición en Venezuela, en Cuba con racionamiento en menor medida, y ni siquiera en Corea del Norte, que también en ese sentido ascribe a una economía de mercado, por supuesto, esclavista y de fuerte represión. Bueno, le insisto, mientras no nos pongamos de acuerdo en esto, la puja distributiva que supone este escenario, donde ninguna fuerza termina de imponerse sobre la otra, porque una tiene más votos y la otra tiene más poder económico, condena a la Argentina a un estado de cosas donde nadie invierte, nadie viene y para peor se están yendo. Se van como lo hemos visto en los últimos días, tanto en Falabella como en Hotel Sheraton, como otros hoteles también que han cerrado
que son locales, como demás cosas que están por hacer. Y a su vez nos alarma un presidente que quiere hablar del tema y no entiende absolutamente nada, que dice que los alimentos están altos porque al haber subido el trigo, el maíz y la soja a los precios internacionales a los que le vendemos a China, eso hace que se eleven los alimentos de las góndolas de los supermercados. Es absolutamente falso, con grandes retenciones y con una carga tributaria impresionante, única en el mundo. En Uruguay se exporta carne y en mucha menor medida soja. En el Brasil se exporta mucha carne de muy inferior calidad de Argentina y también cereales y oleaginosas. De manera tal que ahí no se hace esa diferencia ni se pretende que los precios internos queden descolgados de los precios internacionales. Brasil tiene 5% de inflación y Uruguay tiene 8%. Con lo cual lo que está diciendo el presidente no solo es falso, es absurdo y revela que lo peor del caso para un presidente es un desconocimiento absoluto del mecanismo, de cómo funciona la cosa. Entonces a mí verdaderamente en esas manos me asusto mucho. Bueno, hay que llegar a estos acuerdos que no son mesas sectoriales para ver cuánto vale el asado con mucha grasa o la leche con mucha agua. No, el acuerdo es mucho más profundo y verdaderamente en la Argentina, y me hago cargo de esto porque toda la dirigencia es la responsable, no hemos ni empezado en eso, no lo hemos logrado. Sí ocurrió en Chile, si ustedes ven la sucesión ordenada uruguaya, lo ven en Brasil, más allá, por supuesto, de los personajes, hasta en algunos casos involucrados, sí. Farsa, ¿no es cierto?, involucrados, pero la economía funciona. Usted ve que cambian 5 presidentes acá en el Perú y tiene el 2% de inflación. Claro. Bueno, más allá, por supuesto, de los déficits de pobreza que se están viendo ahora en la pandemia. Entonces, este es un problema de la dirigencia política argentina que no logra niveles mínimos de certidumbre y estabilidad como para esa falta de credibilidad y, desde luego, que recae posteriormente en problemas de la población, fundamentalmente que no visualiza un futuro y eso le hace daño a cualquiera, sean despejados. Esa grandeza no la hemos tenido, no el gobierno actual, ni el actual, ni el anterior, ni los de 50 o 60 años para atrás. Ninguno lo hemos tenido y debemos, por supuesto, poner nuestra responsabilidad para adelante. Este es el país que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y esto está muy mal. Ojalá que podamos sobreponernos a esta falta de grandeza y no en mucho más tiempo establezcamos las bases de una economía estable. Ojalá, porque es necesario, Ernesto. Muchísimas Le agradecemos el contacto, Martínez. Será hasta la próxima. Ojalá que antes de la finalización de su mandato y, por supuesto, también pensando en cómo serán las legislativas. Gracias por estar del otro lado. Quedo a su disposición, muchas gracias por invitarme. Bien, ahí estaba el senador Ernesto Martínez dialogando con nosotros. Diciendo una verdad que tiene su correlato con la realidad, el hecho de que los dirigentes políticos de Argentina no han logrado establecer bases mínimas de consenso económico como para lograr que no seamos un barco zigzagueante, que en un momento vamos a la izquierda, otro vamos para la derecha, a la izquierda, a la derecha, sino, bueno, encontrar, este es el rumbo económico o este es el rumbo mínimo de sostenimiento social y que si cambian los gobiernos no estemos pegando volantazos todo el tiempo. Seguro. Bien, luego de la pausa estaremos en contacto con Mariana Caserio.